Y sin más dilación, hoy tengo el privilegio, el placer, el gusto de tener a alguien pionero en esta tierra, pionero en esta ciudad, que deja su casa, familia, amigos, papás, hermanos, en una época que no es tan fácil como ahora, allá por los 60, tempranos 60, escucha la voz de Dios, recibe un mensaje de venir a predicar el Evangelio del Señor y unos cuantos años después, y fruto de su trabajo, de mi hermano Federico, mi hermana Joyce, hoy tenemos esta iglesia. ¿Amén? Hemos recibido parte de la herencia espiritual, así que quiero darle la bienvenida. Con nosotros, Federico Ursel. Puedo decir que desde el viernes, por lo menos 48 horas, sufría un tanto, ¿sabes? Porque yo trato de tener una palabra de parte del Señor, no simplemente porque cuando uno lleva años, y estaba comentando el miércoles que precisamente me convertí con la sexta parte de un siglo. Tenía justo 16 años y 8 meses. Y este miércoles pasado, hace 4 días, cumplí las 2/3 partes de un siglo como cristiano, porque ya cumplía 83 años y 4 meses. Entonces, pues, me queda todavía combustible. Pero lo que quiero es ser canal. Eso es una canción que cantábamos ya recién convertido. Make me a channel of blessing. Hazme un canal de bendición. Entonces, como digo, desde el viernes por lo menos, empezaba a sufrir y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Joyce incluso me preguntó, ¿vas a predicar lo mismo que el domingo pasado en la otra iglesia? Digo, no creo, pero estaba anoche todavía, ya algo nervioso, ¿no? Digo, ¿qué quiere que comparta? Y entonces, pues, el Señor a veces nos hace sudar de una manera u otra, nos pone en aprietos simplemente para hacernos bien, ¿vale? Simplemente para hacernos bien. Entonces, llegar aquí, la mayoría de las personas que me conocen saben que no soy realmente una persona de mucha emoción. Pero no pude. Estaba llorando, ahí sentado, llorando. Y hay un cántico nuestro que dice, yo quiero llorar de felicidad. Hay lloros que no son de desesperación ni de tristeza, sino que estás tan lleno de unas emociones sanas, venidas de arriba, porque otro cántico dice, sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, soy de ti, soy de ti. Entonces,
Vamos a mirar un poquito en las epístolas de San Pablo a Timoteo. Y hay 4 lugares en esas 2 epístolas donde empieza el verso, el dicho, palabra fiel. Así que vamos a mirar por lo menos 3, quizás 4, veremos a ver cómo responde el tiempo, pero vamos a mirar algo de lo que es palabra fiel. Entonces, primero, vamos a primero de Timoteo, capítulo, mira por dónde, las gafas. Alguien me va a leer primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, pero en voz alta. ¿Quién sale voluntario? Vale, muy bien, léelo. Y otra vez. Sí. Ha hecho trampa, ¿sabe? Porque no lo ha leído. Lo sabe de memoria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos. Esto es un mensaje general, una palabra fuerte, fundamental, digna de ser recibida por todos. Lo estamos leyendo aquí. Ay. Bueno, yo seguramente lo saben de memoria de todas formas, sin mirar, con los ojos cerrados. Es un mensaje muy bueno para todos. No hay excepciones, ni tú ni nadie. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hombre, ¿es que todos somos pecadores? Pues sí. La cuestión es cómo defines el pecado. ¿Cómo defines el pecado? Algunos piensan, bueno, cosas ligeras, pequeñas, una mentirilla, lo que sea y tal, pues eso no llega a pecado, vamos. Pero el caso es que es la definición de Dios la que vale y no la que quisiéramos que fuera. Y entonces, por eso es una palabra digna de ser recibida por todos, porque se aplica a todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si no eres pecador, tus propios ojos, en tu propio criterio, entonces esto no sirve para ti, ni Cristo murió para ti, pero la realidad es que sí, todos somos imperfectos, algunos mucho más que otros, de acuerdo, pero que hayas pecado mucho o hayas pecado relativamente poco en comparación con los demás, no viene a cuenta. Lo que pasa es que necesitas el perdón. Quizás de algunas personas que has herido, que has tratado mal, pero desde luego necesitas el perdón del juez que va a juzgar tu caso. Hay una frase en el capítulo, el antepenúltimo, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Tiene 22 capítulos, pues en el capítulo 20,
Y en los últimos versículos 11 a 15 dice, vi a los muertos de pie ante el trono. Y fueron juzgados. Los libros fueron abiertos. O sea, Dios tiene un registro de cómo ha sido nuestra vida. Y eso es. Los libros fueron abiertos. Y otro libro diferente. Porque por los libros que registran nuestros hechos, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que no hemos hecho, que debíamos de hacer. Eso es, los libros son muchos, de mucha gente que ha vivido a través de la historia. Pero otro libro fue abierto. Y en ese libro dice que se llama el libro de la vida. Y hay una lista ahí de nombres. No una lista de delitos, una lista de nombres. Un cántico espiritual dice, when the roll is called up yonder, I'll be there. Cuando se convoca la lista, cuando se pasa la lista, ahí estaré yo. En Colosenses capítulo 4, si mal no recuerdo, y por el versículo 3, habla el apóstol Pablo de dos personas, dos individuos concretos, y dice de ellos, eran vivas, no habían fallecido, estaban ahí en la iglesia, y comenta los valores y las virtudes de ellas, y dice, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, uno puede estar seguro antes de morir. ¿Por qué? No porque seamos perfectos, sino porque Cristo vino al mundo. Y esta es la primera palabra fiel que cualquiera debe asimilar. Cristo Jesús vino al mundo con un propósito. Hizo bastantes cosas secundarias. Sanaba a bastantes enfermos. Explicaba muchas cosas de lo que debe ser la conducta de las personas. Pero su propósito en venir, desde el primer momento hasta el último, su propósito fue dar su vida en rescate por muchos. Echa un vistazo, por ejemplo, alguien busque esto, capítulo 2 de la epístola primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Alguien lee eso? A ver, otra vez, lento, despacio y fuerte. Ya. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y los seres humanos. Un solo mediador. Dios está por un lado y Dios es santo. Y yo digo muchas veces, nosotros estamos por otro lado y no tanto. Dios es santo y nosotros no tanto. Y entonces Jesús se pone en medio. Por eso se dice mediador. Extiende un brazo hacia nosotros y tira de nosotros. Y tiene el otro brazo, la otra mano cogida. Y nos une con el Padre. Es el mediador entre Dios y nosotros.
Entonces, la palabra fiel y digna de ser recibida por ti. Y yo no os conozco a todos, unos cuantos, de hace años, unos cuantos, pero no os conozco a todos. Y no sé cómo andáis y cómo estáis en cuanto a todo esto, pero es fundamental. Y mira, Cristo no viene a la vida de nadie para fastidiarle. Viene, como él dice, Juan capítulo 10, versículo 10, eso es fácil de recordar. Yo he venido para dar vida y darla en abundancia. O sea, darte mejor y más de lo que tienes ahora. Lo que Dios hace es ampliar nuestra experiencia, derramar. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5. El amor de Dios ha sido derramado. Así que él lo declara como una experiencia universal de cada creyente. No es si eres más listo o más joven o más enérgico. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, no en mi corazón, solo hablando de su propia experiencia, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la vida marchará un montón de veces mejor para cualquiera si acepta a Cristo como su Salvador personal. Y te reto, te animo, te imploro a que lo hagas hoy si no lo has hecho todavía. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, se conoce porque está mucho en sus escritos, una profecía larga que escribió en el Antiguo Testamento y un libro más cortito que se llama Lamentaciones. Jeremías era conocido como el profeta que sufría. No sufría simplemente, sí, lo metieron en un foso y tal, y entonces lo pasaba canutas, como se dice, ¿no? Lo pasaba muy mal muchas veces, pero él lloraba de pena por el pueblo que le ignoraba a un Dios que les amaba. Lloraba. Y algo muy interesante nos pasa cuando aceptamos a Cristo, porque Él pone su espíritu dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu que se manifestó en Cristo cuando al final, creo, de Mateo, sería 24, no estoy seguro del capítulo ahora. Muchas cosas sí me las sé de memoria, pero ahí en los últimos capítulos, quizás el 22, 23, ahí habla de cómo Cristo está en las afueras y sería en una colina mirando sobre la ciudad de Jerusalén. Y dice, ¿cuántas veces quise atraeros y no quisisteis vosotros? Y cuando recibimos el Espíritu de Dios, una de las cosas que nos pasa es que empezamos a sentir algo, por lo menos, en pequeña escala, algo, por lo menos, de lo que Dios siente por una humanidad perdida.
vamos también sintiendo lo que Dios siente por nosotros y nos sentimos a veces colmados de maravilla de que a pesar de nuestros muchísimos defectos, Él nos ama, de veras nos ama y nos intenta compartir y hacer bien. Palabra fiel, palabra fiel. Y como no veo con las gafas aquí rotas, voy a pedir a Joyce que venga y me lea. Ahí está marcado donde empieza. Entonces hay estrellitas por aquí y por ahí. Este es el primero, ¿no? Entonces el segundo va por ahí, por el capítulo 3. Estamos en segundo Timoteo. No, primero Timoteo, capítulo 3. Sí. Capítulo 3. A ver. Bueno, un momento. Hay una historia atrás de esto. Hace unas semanas le pregunto, ¿y ese testamento tan bonito, Nuevo Testamento español, que yo encargué para él, dónde está? Que lo quiero llevar a España. Y me dice, no sé, no me acuerdo. Y ahora ha confesado, hace unos días, ha confesado, es que lo dejé con una persona en Lanzarote. Pues digo, bueno, que sea bendecido esa escritura, pero bueno. Así que por eso estamos aquí luchando. ¿Es el capítulo 3 o 4? Bueno. ¿Es el 3? Es 3. Un versículo. Venga. Bueno, primero de Timoteo, ya que me ha llamado. Ya que me ha llamado. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Suficiente. Buena. Luego te hago trabajar más. Pero esto simplemente dice que cuando somos creyentes, entonces entra en muchos el deseo de servir al Señor. A mí me pasó eso más o menos a los 6 meses, una especie de reconsagración a los 6 meses de convertirme, dándome cuenta que iba regular solamente, regular. Entonces me dije, estaba en el colegio todavía y en espera de ir a la universidad y pensar una carrera, un trabajo, no estaba muy inmediato ni mucho menos. Entonces yo pensé, quiero servir al Señor, Él ha hecho tanto en mi vida. Pero el desear es una cosa. El desear es una cosa. Pero en los próximos 18 meses a 2 años me di cuenta que no se trata simplemente de decidir lo que nosotros vamos a hacer para el Señor como si le estábamos haciendo un gran favor. Y entonces la postura del creyente auténticamente debe ser, ¿qué quieres tú que yo haga? Y nosotros, ante nuestro capitán, a mandar. ¿Vale? Entonces, para la juventud, lo importante es orientar tu vida, pero usando la dirección de Dios.
Dios habla de una manera muy personal y no solamente a unos cuantos grandes. Él sabe lo que necesitamos para vivir bien y vivir bien orientado. Y si consultas unos grandes versículos bíblicos de Navidad, es en Isaías. Un niño nos es dado. Y dice, se llamará su nombre, admirable consejero. Yo lo digo al revés porque en inglés los adjetivos van delante del sustantivo y no sé si de hebreo ni me importa gran cosa. Pero lo que quiero señalar en ese versículo es que va a más, pero empieza que Dios es tu consejero, que Jesús es tu consejero. Y es un consejero admirable. Él no te va a dar malos consejos. Hombre, ¿y cómo me entero yo de lo que Dios quiere para mi vida? Yo no soy nada. Os cuento una anécdota para explicar un poquito cuán encima de las cosas Dios está. Estuve en Alicante y prediqué y el pastor, era una iglesia grande, había ahí 300 o más personas en el culto. Y el pastor, que yo no lo esperaba, dijo, bueno, Federico va a orar por quienes se pongan en fila para recibir la oración. Entonces, pues, Amanda, entonces, pues, empecé y eran personas desconocidas. Y como la cuarta o la quinta persona, puse las manos y estaba ahí en silencio. Un hombre de, yo calculo probablemente de 25 y 30 años. Y estoy ahí y digo, hermano, lo único que siento es esto. Arriba el telón. ¿Eso significa algo para ti? Dice, pues sí, soy actor. Entonces, yo no sé exactamente incluso el significado de aquello para él, pero creo que significaba evidentemente mucho, se relacionaba tanto con lo que era su trabajo. Yo creo que el Señor estaba levantando el telón, que él se viera en el escenario, quizás en una obra diferente. No lo sé, pero era suficiente en mi modo de ver para que él pudiera ser ayudado y comprender que Dios estaba muy encima de su situación y de su necesidad. Las lenguas, yo estudié idiomas en la universidad y las lenguas, cuando empecé a tomar contacto con personas que hablaban en lenguas, yo pensaba, pues esto no me entra. Llevaba solo 2 o 3 años de creyente y reconocía que eran hermanos fervorosos y tal, pero esto de hablar en lenguas y preguntaba y decía, bueno,
¿La persona que habla en lenguas sabe lo que está diciendo? Pues no. Y los en la congregación, los que escuchan, ¿entienden la lengua? Pues no, tampoco. Y yo pues, eso es rarísimo. Porque somos limitados. Y yo estaba limitado en parte por falta de tiempo y experiencia en las cosas de Dios. Y usaba mi inteligencia para... ¿Y de qué sirve eso entonces? Si nadie sabe lo que se está diciendo, ¿para qué se dice? ¿Qué es esto? Pero luego, por otro lado, entonces me di cuenta, pues mira, si en las Escrituras dice de hablar en lenguas y que es un don del Espíritu Santo, no va a ser una tontería. Porque Dios no es autor de tonterías. Nosotros a veces pensamos en nuestra infinita sabiduría que las cosas de Dios son tontería, pero desde nuestro punto de vista vemos una parte. Dios ve más. Y uno de los motivos de hablar en lenguas salía en las canciones, realmente de que no sabemos, no tenemos palabras para expresar lo que sentimos muchas veces, porque las emociones, cuando estamos adorando a Dios, son muy profundas. Y a veces no somos poéticos, ni sabemos sacar palabras de nuestro cerebro para expresar lo que estamos sintiendo. Y entonces el Señor nos echa una mano, nos echa una cuerda y nos dice, pues haz esto, abre tu boca y empieza. Y no son tonterías. En 2 ocasiones yo escuché personas hablando en lenguas. Una era en Barcelona, casi fin de año del 65. Estaba de visita ahí y una hermana empezó a orar en inglés. Yo estaba ahí de visita y entonces abrí los ojos, miré quién era y al final del culto fui a saludarla. Good evening, sister, God bless you. ¿Qué dice este? Y entonces resulta, digo, pues es que no entiende nada de inglés, ni lo habla. No. Digo, ¿usted estaba hablando en lenguas al principio del culto? Dice, sí. Digo, pues estaba hablando un inglés perfecto sin acento alguno. Y eso es, como profesor de inglés que he enseñado muchos años, eso es prácticamente imposible. Yo he tenido unos alumnos muy buenos, pero no tanto. Una avalancha de inglés durante 2 o 3 minutos mientras estaba escuchando, perfecto. Me engañó, pensaba que era inglesa, ¿sabe? Y yo digo, pues estaba hablando en inglés, pero un inglés perfecto, sin deje alguno. Y ella sonríe y dice, ¿qué estaba diciendo? Y digo, pues mire, estaba diciendo que realmente no había testificado para el Señor tanto como debía, etcétera, etcétera, etcétera. Y como eran cosas personales, después de un rato dejé de escuchar, pero usted seguía.
La otra experiencia fue en un local, en un culto aquí en Almería. Yo había conseguido que un predicador inglés, bueno, galés, pero hablando inglés, y este predicador galés llegó por primera vez a España a las 5 de la tarde. Le recogimos en el aeropuerto, lo llevamos al culto a las 8. Terminando el culto, él empezó a hablar en lenguas. Y se escuchó, el padre de Manolín me lo dijo, dice, es que dijo, el río y la fuente. Y el río, con la R española, es muy difícil para los ingleses, muy difícil. Casi ninguno lo dice bien. Pero la frase esa salió. El río y la fuente. Una frase cortita, pero con un español también perfecto. Es un privilegio servir a un Dios que entra en relación con nosotros de esta manera y hace cosas espeluznantes, espeluznantes. Mira, dije el miércoles que entre los muchos versículos que han sido preciosos para mí de la Biblia en todos estos años, el que más me gusta es Proverbios capítulo 4, versículo 18. Y en una traducción, por lo menos, que las traducciones pueden variar, una palabra, un poquito, pero es traducción y dice, el camino del justo es como una luz resplandeciente que resplandece más y más hasta el día perfecto. Si tú solo llevas un par de años, o quizás menos, siguiendo a Cristo, con el tiempo, la luz en tu vida, la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz en tu vida resplandecerá más y más. Va a mejor, va a más grande, va a más sorprendente. ¿Cómo es posible que en uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 22, cuenta que Dios le dijo a Abraham, que había esperado largos años para tener su primer hijo a través de su mujer, ya muy mayor, y el chico ya tirando a grandecillo, quizás de tu edad más o menos, Isaac. Y Abraham escuchó algo que parecía sin sentido. Dice, toma a tu hijo, llévalo a tal monte y ahí sacrifícalo. Y Abraham había tenido promesa que a través de Isaac tendría descendencia numerosa como
la arena del mar o las estrellas en el cielo, pero es mi único hijo, yo ya soy viejísimo. Y sin embargo fue. Y dice la palabra de Dios que fue 3 días de camino. El padre llevaba a su hijo unigénito, su hijo único, para ser sacrificado. Es una figura. Tenía el cuchillo levantado para matar a su propio hijo. Y yo le dije, para. Porque representaba hace 1500 años antes, no, 4000 años, 2000 años antes de venir Cristo a la tierra, Dios dio un cuadro de cómo sería la muerte del Hijo de Dios, Cristo Jesús, en el mismo lugar, 3 días de camino, y en esos 3 días el Hijo estaba como muerto. Y llegan al mismo sitio, que era el sitio de la futura Jerusalén y el monte de Calvario. Y allí es donde sucedió esto. La palabra de Dios para ti es que Dios tiene cosas por delante. Sé fiel, porque Él tiene una palabra fiel para ti. Y voy mirando y no sé cómo es esto. Pero vamos a ver, 5 minutillos para redondear. Hay otras parábolas fieles ahí en Timoteo, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, en los últimos versículos hay un trozo, y luego en el segunda epístola, capítulo 2, también hay unas frases. Pero Dios tiene palabras fieles para nosotros, palabras para retocar nuestra vida, básicamente. No dejes que las oportunidades de recibir al Señor y entregarte al Señor constantemente, volver a entregarte. Estaba en Alicante hace unos años, en un culto, y sentí de predicar una frase en Filipenses capítulo 1, versículo 20 creo que es, donde dice, para mí el vivir es Cristo. Pero yo opté por predicar en la segunda parte, el morir es ganancia. Y poniéndome de pie, digo, el morir es ganancia. Jamás había predicado en esa frase antes. Me sentía raro. Digo, parece como que está diciendo que quiero morir, que quiero matarme. Y siento, y había como entre 40 y 50 personas ahí en total. No era una iglesia muy numerosa. Digo, yo siento que alguien ha estado pensando en suicidarse. Y un hombre se puso la mano así, levanta la mano así. Dios está en tu caso, y sobre todo si estás en un trance difícil. Él sabe lo que está pasando y lo que estás sintiendo a consecuencia de esa situación. Se lo sabe.
se las sabe todas. Dios se las sabe todas. Y para tu bien, para entrar en tu vida y darle lo que haga falta en el momento adecuado. Y yo simplemente te animo a que, si no has recibido a Cristo todavía, que lo hagas. Pero luego, que valores lo que Él ya ha hecho en tu vida, sabiendo que hay mucho más por delante. Y Dios tendrá, conforme avanzas, palabras fieles para ayudarte en tu vida. Pues quiero pedirte que te pongas de pie y quiero que cerremos con oración y pidiendo la bendición de Dios sobre tu vida. Si tienes alguna necesidad de salud, si tienes alguna petición, puedes levantar tu mano en señal de testimonio al Señor y vamos a orar. Cierra tus ojos, no sé si puedes, alguien acompáñame al piano un poquito. Vamos a pedirle al Señor con fe, que Él es fiel y justo para responder nuestra oración. Amén. Así que, Padre y Dios de amor, nos ponemos delante de ti en esta mañana. Y yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que obres en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han levantado su mano en necesidad en esta mañana. Señor, si te necesitan a ti, Señor, como Señor y Salvador, te pido, Padre, que tú los aceptes, Señor, como hijos, así como ellos confiesan sus pecados delante de tu presencia, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonarlos, Señor. Así como necesitan sanidad, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo llegue a cada vida, Señor, a cada necesidad, a cada hueso, a cada músculo, a cada órgano, a cada terminación nerviosa, en esta hora, en el nombre de Jesús. Así como hay situaciones, Señor, familiares, Padre, que tu mano intervenga, Señor, Padre. Que podamos, Señor, testificar de quién eres tú, de tus milagros, de tus bondades, Señor, y lo que haces en cada uno de nosotros, Padre. Y, Señor, no queremos olvidarnos del huérfano, de la viuda, del necesitado, Señor. Provee tú, Señor, a cada casa. Y ayúdanos, Señor, también como iglesia, Padre, a suplir necesidades, Padre. Bendice al dador alegre, Señor. Y bendice, Señor, a todo aquel que honra tu nombre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Nos vemos esta semana. Una cosita breve.